El otrora imponente Imperio Romano, ahora dividido en Occidente y Oriente, una mera sombra de lo que fue, está a punto de sufrir una de las mayores invasiones migratorias que jamás el hombre ha presenciado. Conócela, aquí y ahora. Vamos a poner un contexto a lo que va a suceder. El Imperio Romano fue dividido por Teodosio en dos: el de Occidente, dirigido por Honorio y asesorado por Estilicón, y el de Oriente, dirigido por Arcadio. El Imperio de Occidente está apoyado en tropas auxiliares bárbaras, como los godos de Alarico, que constantemente chantajean al emperador. Las legiones romanas en realidad son una sombra de lo que fueron, y no son capaces de defender por sí solas todas las fronteras del imperio. Además, el poder del emperador languidece, bueno, lleva haciéndolo tiempo, y comienzan a aparecer pequeños señores locales, quienes empiezan a prestar cada vez menos atención a Rávena, nueva capital del imperio, ya no lo es Roma. Las fronteras con Germania están poco defendidas, pues la mayor parte de las tropas han sido retiradas para proteger Italia de los líderes godos Alarico y Radagaiso, por lo que es un buen momento para atacar esas posiciones. Y es que el 31 de diciembre del año 406 después de Cristo, el Rin se congeló a la altura de Maguncia, permitiendo que cualquier persona lo cruzase a pie. Y es que una confederación bárbara compuesta por suevos, vándalos, alanos, burgundios, sármatas, gépidos y panonios cruzaron el Rin, acabando con los defensores y comenzando la devastación de la Galia. Era tal la cantidad de bárbaros que el prefecto de la Galia se retiró con sus tropas sin oponer resistencia, vendiendo las ciudades de Maguncia, Estrasburgo y Treveris entre las principales. Los líderes de la confederación eran los reyes Respendial y Gunderico. Los bárbaros realmente se habían visto obligados a emigrar al otro lado del Rin, a causa de la presión que los hunos estaban ejerciendo en sus posiciones, cada vez abarcando más territorio. Narra San Jerónimo que, leo literalmente, todo lo que está entre los Alpes y los Pirineos, lo comprendido entre el océano y el Rin, lo han devastado. Las Hispanias tiemblan todos los días ante el peligro inminente, recordando la invasión de los cimbrios siglos atrás. Pero las desgracias nunca vienen solas. En Britania, un general romano se levantó en armas contra el emperador y se proclamó a sí mismo emperador Constantino III. Cruzó a la Galia con la excusa de enfrentarse a la invasión bárbara, pero en realidad probablemente pactó con ellos, pues no hubo ninguna batalla. Constantino avanzó directo hacia la capital de la Galia, Arles. Venció además en batalla al ejército enviado por Honorio y logró hacerse con la ciudad. Sabiendo que no sería atacado por los bárbaros y que Honorio estaba ocupado en Italia con Alarico, envió a su hijo Constante y a su mejor general, Geroncio, a tomar Hispania, tierra natal del padre de Honorio, es decir, Teodosio. En el año 409, en Hispania, los romanos levantaron un ejército de campesinos y esclavos con la intención de defender el territorio. Bueno, cuando digo romanos me refiero a los leales al verdadero emperador, a Honorio, porque al fin y al cabo todos son romanos. Este ejército se concentró en Lusitania, y pese a todo, lograron derrotar al ejército de Geroncio, lo cual sorprende, pues este era un ejército con experiencia militar. Geroncio se replegó a los Pirineos, donde recibió refuerzos de Constantino III. Y ahora sí, los leales al verdadero emperador fueron aplastados por Geroncio, y sus líderes capturados. Constante, el hijo de Constantino, partió con los prisioneros a ver a su padre, mientras que Geroncio se quedó en Hispania, emplazando el centro de operaciones en Zaragoza. Entonces Geroncio comenzó a legislar en Hispania como si fuese suya, permitiendo el saqueo de grandes extensiones de campos y de numerosas villas, lo cual no fue bien visto por parte de Constantino III, pues quería que Hispania fuese leal, no que estuviese resentida una vez fuese suya. Y es por ello que ordenó a Geroncio dejar el mando y regresar con él.
Pero la cosa no fue así. Geroncio se negó y decidió nombrar él mismo a un Augusto, Máximo, uno de sus leales generales. Pero claro, Geroncio tenía claro que necesitaba un ejército mucho más grande si quería mantener Hispania frente a Constantino III y a Honorio, por lo que tomó una decisión que cambiaría el futuro de Hispania para siempre. Contrató a los suevos, vándalos y alanos como mercenarios, por lo que les permitió entrar en Hispania sin ser atacados. Ahora bien, estos mercenarios querían cobrar y un techo en el que dormir, pero claro, una inmigración descontrolada es imposible de sostener por cualquier tierra, por lo que aparecieron los primeros problemas. Geroncio decidió aumentar considerablemente los impuestos para poder pagar y mantener a esos mercenarios, pero no siendo suficiente, les permitió saquear los campos, lo que obviamente generó tensión en Hispania. Entonces tenemos un emperador en Rávena llamado Honorio y que solo controla Italia, quien además debe hacer frente de nuevo a los godos de Alarico. Tenemos a Constantino III como emperador en Arles, controlando la Galia y Britania. Por último tenemos a Máximo y Geroncio controlando Hispania, al mando de una mezcla de romanos y suevos, vándalos y alanos. Constantino envió un ejército liderado por Justo a Hispania para retomar el control, pero fue derrotado. Al año siguiente, en el 410 después de Cristo, mientras Constantino lideraba una campaña contra Honorio en Italia, Geroncio cruzó los Pirineos e invadió la Galia. Marchó en dirección a Vienne, si lo he pronunciado bien, donde se encontraba el César Constante, con la intención de cortar las líneas de suministros de Constantino en Italia. Tomó la ciudad y ejecutó a Constante, lo que impidió a Constantino III, quien regresaba de Italia tras haber sido derrotado, obtener suministros y alimentar a su ejército. El supuesto emperador se quedó entonces atrapado entre Italia y las tropas de Geroncio. Este último partió a sitiar la capital de la Galia, y así lo hizo, con la intención de dominar toda la región. Sin embargo, en el verano del año 411 después de Cristo, Honorio envió un ejército para dar caza a los dos rebeldes. En un rápido movimiento, derrotó a Geroncio y a los restos de Constantino III, restableciendo prácticamente el control de su imperio. Geroncio se suicidó, mientras que Constantino fue ejecutado. Máximo cayó en la práctica irrelevancia, viéndose obligado a vivir entre los bárbaros. Y es que estos bárbaros tenían ya claro que se quedarían de forma permanente en Hispania. Vamos a echarle un ojo a algunas cifras. Se calcula que los bárbaros serían cerca de 200.000 personas, de las cuales solo 56.000 serían guerreros. No es una cifra pequeña, pero tengamos en cuenta que la población hispánica era de entre 5 y 6 millones. De todas formas, pese a la diferencia de números, el poder y las instituciones estaban en manos bárbaras. Los autores latinos narran la ocupación de Hispania con un punto de vista apocalíptico, diciendo que incendiaban todas las ciudades, devastaban los campos y mataban a todo el mundo. Es posible que al principio fuese así, pero cuando tuvieron claro que iban a quedarse, seguramente su comportamiento cambió y se hizo más pacifista y amigable con la gente. Los bárbaros decidieron repartirse Hispania mediante un sorteo para evitar problemas, lo cual no es algo ajeno a la tradición germana. Veamos cómo quedó la cosa. Los suevos se quedaron la Gallaecia más occidental, con ciudades importantes como Lugo o Braga. Los vándalos silingos, que eran más o menos la mitad de los vándalos, se quedaron con parte de la Bética, con ciudades como Córdoba y Sevilla. La otra parte de los vándalos, los asgindos, se quedaron con un pequeño terreno al norte de la actual Castilla y León, mientras que los alanos se quedaron con Lusitania y Cartaginense, con importantes urbes como Toledo, Mérida, Salamanca y Cartago Nova. Finalmente, parece ser que a los cántabros se les permitió vivir independientes, junto a los vascones, al norte de la península. El reparto se hizo sin tener en cuenta al emperador Honorio, por lo que oficialmente no tenía valor, pero en la práctica nadie podía hacerle frente. Eso sí, la Tarraconense siguió permaneciendo bajo el control directo del Imperio Romano. Cada pueblo estaba dirigido por un rey, aunque aún no tenían los poderes de un rey como tal,
sino que eran los señores más poderosos de cada pueblo. Sin embargo, hablaré de ellos como reyes. Tenemos al rey Adax, liderando a los alanos, Hermerico, los suevos, Fredval, los vándalos silingos, y por último Gunderico, a los vándalos astingos. Los nativos hispanos, que algo tenían que decir, prefirieron vivir bajo el gobierno bárbaro, antes que huir a la Tarraconensis para seguir viviendo bajo dominio romano. Ya se veía la decadencia del imperio y poco a poco todos iban saltando del barco. El autor latino Orosio menciona que los ciudadanos preferían soportar libertad con pobreza entre los bárbaros que preocupación con tributos entre los romanos. El problema que había con el reparto es que no era proporcional al número poblacional de cada, digamos, facción, cultura o tribu, como prefiráis llamarlo, así como a su poder militar, lo que supondría con toda seguridad un enfrentamiento en el futuro. Sin embargo, pronto la distribución en Hispania cambiaría, pues un nuevo pueblo bárbaro ansiaba establecer su reino germánico, y buscaban un territorio en el que lograrlo, un pueblo que llegaría y pondría patas arriba el espejismo de paz que había en Hispania. Este pueblo era el pueblo visigodo. Nos vamos a remontar al año 382 después de Cristo, año en el que Teodosio pactó con los visigodos que estos se convirtiesen en foederati, es decir, pueblos amigos de Roma buscando su asimilación dentro del imperio, a cambio de que estos pusiesen tropas para defender las fronteras romanas. Pero este pacto fue incumplido por los romanos, pues entre otros no abastecieron de suministros a los visigodos, por lo que las tensiones fueron aumentando con el paso de los años. Sin embargo, lo que hizo estallar de nuevo las hostilidades fue, en el año 395, la muerte de Teodosio en Milán, lo cual anulaba el pacto. El imperio, como todos sabemos, se dividió entonces en Oriente y Occidente, con dos emperadores jóvenes y sin experiencia, lo que dio paso a los visigodos a sentirse sumamente fuertes. Sumado a esto, tenemos a los hunos presionando por el este, por lo que era momento de actuar. Nombraron líder al noble Alarico, del linaje de los Baltos, y aquí comienza su historia. Alarico ordenó una gran migración, y partieron hacia el corazón del Imperio de Oriente, a Constantinopla. Sin embargo, no nos confundamos. Alarico buscaba crear un reino godo dentro de los límites del imperio, y ser considerados aliados o amigos de Roma, así como lograr un alto cargo en la jerarquía romana. Es decir, no buscaba saquear y destruir, buscaba lograr un pacto. Llegaron a Constantinopla, y a sus puertas Alarico negoció un trato, pero parece que no lograron nada, pues los visigodos se marcharon e invadieron Grecia, ahora sí, devastando míticas ciudades como Corinto y Esparta. Atenas se salvó porque, según cuenta la leyenda, Atenea y Aquiles se le aparecieron en un sueño, y le dijeron que si atacaba a la ciudad, los mismísimos dioses la defenderían. Parece que esta invasión intimidó a Arcadio, el emperador de Oriente, pues en el año 397 nombró a Alarico Magister Militum en la prefectura del Ilírico. Este pacto parece responder a la intención de Arcadio de mantener a raya cualquier posible ataque de Honorio que buscase anexionar Iliria a Occidente. Sin embargo, este pacto se rompió pocos años después. No se sabe muy bien por qué. Alarico decidió entonces buscar lo mismo, pero en el Imperio de Occidente. En el año 402 partió con todo su pueblo hacia Milán, capital del Imperio Romano de Occidente. No se sabe exactamente si para pactar o para tomar la ciudad. Pero no pudo llegar, pues Estilicón, hombre de confianza de Honorio, derrotó a los visigodos en la batalla de Polentia, donde acabó con una parte importante de los godos, así como también se hizo con gran parte del tesoro visigodo. Alarico se retiró a Dalmacia, pero por el camino, cerca de Verona, fue interceptado por los romanos y sufrió una nueva derrota, lo que obligó a los visigodos a dejar a un lado las hostilidades por el momento. Como curiosidad, dado lo cerca que había estado Alarico de alcanzar Milán, los romanos cambiaron la capital a Rávena, que era más fácilmente defendible. En el año 405 después de Cristo, Radagaiso, líder de los ostrogodos, invadió la península itálica. Sin embargo,
A mediados del año siguiente, en el año 406, esta invasión fue derrotada, y muchos de sus hombres se alistaron en las legiones romanas. Pero, ¿qué pasó también este año? Pues que el 31 de diciembre tuvo lugar la invasión del Rin, es decir, una horda de bárbaros cruzó el Rin y ocupó la Galia. Pero es que además, en el año 407, un general romano se autoproclamó emperador en Britania, lo que dio pie a otra guerra civil. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que todo esto lo puedes conocer dando clic al enlace que se muestra en pantalla, que te llevará al vídeo en el que trato todo esto, así como la llegada de los bárbaros a Hispania. Y aprovecho, como siempre, para pedirte que, si te gusta lo que estás viendo, apoyes el canal suscribiéndote y dándole a me gusta. En la Guardia Hispana te esperamos con los brazos abiertos. Y, ¿por qué no? Vente al Discord de la comunidad para participar en el día a día de la Guardia. En la descripción tienes todos los enlaces del canal. Prosigamos. Honorio intentó contratar como mercenarios a los visigodos, de forma que no causasen daños a sus tierras, pero Alarico reclamó una cantidad de dinero demasiado alta para las arcas romanas. Pidió 4.000 libras de oro. Obviamente, Honorio, con las arcas vacías, rechazó la propuesta, lo cual enfureció a los visigodos. Alarico puso rumbo a Italia, a tomar no la capital del imperio, Rávena, no, fue directo a tomar la ciudad eterna, Roma, que era una ciudad simbólica del poder de las legiones. Por el camino se dedicó a devastar ciudades y puestos fortificados, sin ningún tipo de oposición por parte de las fuerzas imperiales. Y en el otoño del año 408, las fuerzas visigodas llegaron a las puertas de Roma, pero ahí además les llegaron refuerzos. ¿Pero refuerzos de quién? Si se supone que el pueblo visigodo al completo ya estaba ahí. Pues los refuerzos consistían en 12.000 guerreros ostrogodos, que fueron los que se habían alistado al ejército romano tras la derrota de Radagaiso años atrás. Pero la cosa no queda ahí. A estos refuerzos se sumaron más bárbaros que se habían quedado decepcionados con la nueva política antibárbara del emperador, llegando a un total de 30.000 hombres adicionales. Y es que aún hay más. A sus huestes llegaron esclavos de toda Italia, y por si acaso, Alarico llamó a su cuñado, Ataulfo, que se encontraba al mando de un ejército en Panonia, para ayudarle en Italia. Alarico rodeó completamente la ciudad, y aguardó pacientemente a que el emperador, o quien fuese, le pagase una cantidad decente de dinero. Honorio hizo oídos sordos, y no envió ni un ejército ni un rescate, por lo que fueron los propios ciudadanos de Roma los que pagaron su propio rescate. Regalaron ropas exquisitas, estatuas y libras de oro y plata, con lo que los visigodos se quedaron satisfechos. Levantaron el asedio y se fueron unos kilómetros, es decir, levantaron el sitio, pero se quedaron en las cercanías de Roma. Al año siguiente, en el 409 después de Cristo, finalmente llegó a Italia Ataulfo con su ejército, el cual estaba formado mayoritariamente por caballería una y por grutungos, que son otro pueblo godo. Este ejército se fusionó con el de Alarico, lo cual llevó la relación con Honorio a unos niveles de tensión insostenibles. Alarico contactó con el emperador para ofrecerle lo mismo de siempre, la paz, a cambio de permitirle crear un reino godo dentro de las fronteras romanas. Cabe destacar que hasta el mismísimo Papa Inocencio I participó en las conversaciones. Sin embargo, Honorio dijo que no, y la guerra se reanudó. Alarico volvió a sitiar la ciudad de Roma, intentando rendirla por hambre, pues no tenía la capacidad de tomar los muros por la fuerza. Viendo que Honorio seguía sin dar su brazo a torcer, cogió a un noble romano favorable a los visigodos, Átalo, y obligó al Senado a nombrarlo emperador romano de Occidente. Sin embargo, de poco le sirvió, pues pese a que legislaba en favor de los visigodos, las leyes simplemente no se aplicaban. Finalmente, Alarico lo destituyó. En el año 410 después de Cristo, las puertas de la ciudad eterna se abrieron, y los visigodos entraron. Pero hay que destacar que Alarico dio órdenes estrictas de no quemar nada, de no entrar a los edificios sagrados y de evitar el derramamiento de sangre si no era necesario. 3 días duró el saqueo, y los visigodos lograron un botín considerable, además de que mostraron al mundo que si querían, podían tomar hasta la ciudad que tantos territorios había conquistado. Por otro lado,
habían logrado tomar prisionera a Gala Placidia, hija de Teodosio y hermana de los emperadores Honorio y Arcadio. Obviamente, Alarico tenía la intención de utilizar a esta mujer como una buena baza de negociación con los emperadores. Vale, veamos cómo están ahora los visigodos. Tienen alrededor de 100.000 personas según algunos autores. Y claro, hay que alimentarlos. De hecho, ha llegado un punto en el que los visigodos preferirían que les diesen comida antes que oro. A ver, no es que estén pasando hambre, pero sus reservas se van agotando y no parece que a corto plazo vayan a reponerse, por lo que Alarico tomó la decisión de marchar hacia el sur. Por un lado, iría tomando diversos pueblos y ciudades a su paso, pero en realidad su objetivo no se encontraba en Italia. Su intención era embarcar a su pueblo y cruzar al norte de África, que servía de granero para Roma, y fundar allí su ansiado reino godo. Y parecía que lo iban a lograr. Embarcaron en la flota, pero una fuerte tormenta diezmó a su pueblo, por lo que tuvieron que volver a la península itálica. Pese a ello, Alarico estaba resuelto a volver a intentarlo cuando el tiempo mejorase. Sin embargo, a finales del año 410 después de Cristo, y con 40 años de edad, Alarico murió por causas naturales. Vamos, que no fue ni traicionado ni murió en batalla. ¿Qué hacen ahora con el cuerpo de Alarico? Pues todo el pueblo se dirige al río Busento, y tras un duro trabajo, logran desviar el cauce de sus aguas, dejando al descubierto una zona del río ahora sin agua. Aquí ordenaron a unos esclavos que cavasen una tumba, justo en la mitad, y ahí enterraron a Alarico, junto a gran cantidad de riquezas. Tras esto, taparon la tumba y volvieron a reconducir el río a su cauce habitual, desmontando las obras que habían hecho previamente. Y para que la tumba del rey visigodo se mantuviese en el anonimato, los visigodos mataron a los prisioneros, de forma que nadie delatase la localización del punto en el que Alarico descansaría por toda la eternidad. Los visigodos ahora necesitaban un nuevo rey, y algo que llevaban buscando durante muchos años, un territorio dentro de las fronteras del Imperio Romano en el que establecerse y poder fundar su propio reino visigodo. Ataulfo, cuñado de Alarico, fue elegido rey de los visigodos. Decidió no seguir apostando por el plan de Alarico de cruzar al norte de África, sino que buscaría esas tierras en otra parte del imperio. Alarico había muerto en el sur de Italia, tras intentar alcanzar el norte de África con su pueblo. Los visigodos necesitaban un nuevo rey, y Ataulfo, cuñado de Alarico, fue escogido para sucederlo. El nuevo rey, descrito como muy bello e inteligente, también del linaje de los Baltos, decidió que no seguiría el plan de Alarico de invadir África. En cambio, puso rumbo al norte de Italia para buscar otros territorios en el viejo continente. Su paso por Italia fue verdaderamente destructivo, saqueándolo todo a su paso y destruyendo lo que no se podían llevar. Podría parecer que Ataulfo veía que un acuerdo con Honorio era imposible, de ahí que se dejase llevar por la ira. Al mismo tiempo, decidió apoyar a un nuevo pretendiente al trono, llamado Jovino, que se encontraba en la Galia y era apoyado por la aristocracia galo-romana y por diversos pueblos bárbaros. Sin embargo, este apoyo duró poco, por las mismas razones por las que el apoyo al anterior usurpador se terminó. Por mucho que legislase en su favor, nada cambiaba. Entonces Ataulfo decidió apoyar ahora a Honorio y luchar por él en el campo de batalla. La primera batalla de Ataulfo en defensa de Honorio fue en el año 412, cuando derrotó al godo Saro, archienemigo de su pueblo. Gracias a esta batalla, Ataulfo logró un alto cargo dentro de la estructura militar imperial. Pero ahí no queda la cosa. Los visigodos siguieron luchando por Honorio, y en el 413 se enfrentó a Jovino y sus leales en campo abierto, y los derrotó, poniéndolos a los pies del verdadero emperador de Roma. Jovino, así como su hermano, fue ejecutado por traición. Y es entonces cuando aparece otro hombre fuerte en Occidente, y en principio leal a Honorio. Su nombre es Constancio. Fue él quien decidió que los visigodos se asentasen en la zona de Burdigalia, actual Burdeos, en la provincia de Aquitania. Podría parecer que ya por fin se llevan bien con Roma, pero nada más lejos de la realidad. Y es que el imperio incumplió su parte del pacto de enviar suministros al pueblo visigodo para mantenerlos alimentados.
no es que desde Rávena se quisiese incumplir el pacto. La cosa es que otro usurpador había surgido, esta vez en África, granero del Imperio Romano de Occidente. Fijaos que en 7 años llevamos 5 usurpadores. El pobre Honorio se pasaba su reinado aplastando usurpadores. Pero a los visigodos nada de esto les importaba. Ellos querían su grano, y si no se lo daban, pensaban conseguirlo. Ataulfo puso en marcha a su ejército y sitió la ciudad de Marsella, pero el asalto fracasó, por lo que los visigodos tuvieron que regresar a Burdigalia a lamerse las heridas. Recuerda que si te está gustando el vídeo y aprecias mi trabajo, te agradecería que te suscribieses al canal, pues ayuda mucho y es gratis. En la Guardia Hispana te esperamos con los brazos abiertos. Pero bueno, si ya eres parte de la Guardia, puedes considerar hacer tu propio cursus honorum en nuestro Senado, haciéndote patrono del canal en la página de Patreon. Esto me ayudará muchísimo a seguir creando contenido y a hacerlo cada vez con una calidad mayor. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Ahora, continuemos. Ataulfo, en el año 414, desesperado por ver que no estaba logrando sus objetivos, decidió volver a nombrar emperador a Átalo, que recordemos era el primer usurpador al que habían apoyado los visigodos bajo el mando de Alarico. Pero para intentar presionar aún más a Honorio, Ataulfo se casó con Gala Placidia, que recordemos era la hermana de Honorio y Arcadio, los emperadores de Occidente y Oriente respectivamente. Esta unión gustó mucho a la aristocracia galorromana, pero no le hizo ni pizca de gracia al emperador Honorio, quien no reconoció el matrimonio. Pese a las razones políticas, parece ser que ambos tenían una relación sentimental, pues el cronista Orosio cuenta que Placidia aconsejaba sabiamente a su esposo. El caso es que Honorio estaba cabreado, y después de que Constancia aplastase la rebelión en África, lo envió a acabar con los visigodos. Constancio atacó en primer lugar Arles, capital de la prefectura de las Galias, con la intención de presionar a los visigodos de Aquitania. Ataulfo no quería enfrentarse al ejército romano, pues se arriesgaba a ser derrotado y cazado como un animal, por lo que comenzó a desplazarse hacia el sur, atacando muchas ciudades que se resistían a su avance. Finalmente llegaron a una gran barrera natural, los Pirineos. Ataulfo debía decidir si cruzar y entrar en Hispania o quedarse en la Gania y plantar cara a las tropas de Constancio. Tras deliberarlo, tomó una decisión que cambiaría radicalmente el destino de Hispania, de Hispania y de la futura España. Los visigodos cruzaron por los pasos de los Pirineos y llegaron a la Tarraconense, oficialmente bajo control romano. Ataulfo se dirigió a la costa y en vez de establecer su base en Tarraco, como habían hecho muchos antes que él, se estableció en Barcino, actual Barcelona, por lo que esta ciudad sería la primera capital de la corte goda en Hispania. De la unión entre Ataulfo y Placidia nació Teodosio, que sin embargo murió con apenas un año de edad. Pero es que a finales del año 415 después de Cristo, el mismísimo Ataulfo murió. ¿La causa? Se sabe que fue asesinado. La razón: se especula que fue algún bárbaro de su séquito, que se sentía insultado por la cercanía de Ataulfo con el mundo romano. Es como si estuviese abandonando sus raíces godas. Según Orosio, en un primer momento Ataulfo había querido destruir lo que llamaba Romania, es decir, el Imperio Romano, y establecer Gotia, pero el pensamiento fue cambiando hasta decidir que sería él quien salvase el imperio y ser recordado así por tal hazaña. Bueno, el caso es que los visigodos volvían a estar sin rey y sin sucesor, por lo que tocaba escoger a un nuevo rex, como lo llamaban ellos. ¿Y qué ocurre en estos casos? Si hay un líder claro, pues la cosa es sencilla, pero si no lo hay, bueno, pues hay sangrías. Sigerico, acérrimo opositor del clan Valtingo, ejecutó a toda la familia de Ataulfo y humilló a Gala Placidia por las calles de la ciudad. Sin embargo, su, digamos, reinado tan solo duró una semana, pues los propios nobles visigodos lo ejecutaron. Misma situación, ¿a quién elegir? Pues como la cosa parecía haber ido bien bajo el mando del clan Valtingo, esto es, Alarico y Ataulfo, fue elegido otro miembro de esta casa, Walia. Este nuevo rey estaba decidido a lograr el sueño de Alarico de alcanzar África y establecer ahí su reino godo. Partieron del sureste de Hispania en sus barcos,
Pero como si los dioses no quisiesen que arribasen a la costa africana, se desató otra tormenta que obligó al pueblo visigodo a regresar a tierra hispana y buscar un plan alternativo. Los visigodos tenían un enorme problema encima, y es que necesitaban alimentos y un sitio en el que poder vivir de forma tranquila. No tenían ni lo uno ni lo otro. De hecho, para poder comer, tuvieron que comprar trigo a los vándalos, quienes aprovecharon la situación para inflar el precio muchísimo. Si no sabes cómo acabaron los vándalos, suevos y alanos en la península ibérica, puedes hacerlo dando clic al enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla, donde conocerás la invasión del Rin acontecida en el año 406 después de Cristo, por parte de una confederación de pueblos germanos. Walia, reticente a enfrentarse a las fuerzas romanas, intentó lograr un pacto, y por primera vez lograron un pacto que parecía ser duradero. En el año 416 después de Cristo, Honorio decidió federar de nuevo al pueblo visigodo y les asignó la provincia de la Tarraconensis para que viviesen y creasen su tan ansiado reino godo. Además, les enviaría una cantidad de trigo, la verdad es que irrisoria. A cambio, Honorio pidió dos cosas. La primera era la devolución de Gala Placidia, a la que casó con Constancio, el general romano más fuerte de Occidente y leal al emperador. Por otro lado, los visigodos habían recibido la misión de reinstaurar el poder imperial en Hispania, es decir, deberían acabar con los otros tres pueblos bárbaros asentados en la península, los suevos, vándalos y alanos. Los reinos bárbaros, que se habían repartido Hispania para poder vivir en armonía, verían cómo sus vidas cambiarían drásticamente por las campañas del pueblo visigodo. El imperio romano agonizaba, pero con la llegada de los visigodos a Hispania, se había plantado la semilla de un futuro reino. Walia decidió honrar su palabra y preparó a los guerreros de su pueblo para una campaña militar que los enfrentaría a los demás pueblos bárbaros que se habían establecido en Hispania. Por primera vez en mucho tiempo, los visigodos tenían un territorio al que podrían llamar hogar y al que regresar cuando finalizasen la guerra. Si no sabes cómo llegaron los visigodos a Hispania, puedes hacerlo dando clic al enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla, donde conocerás el reinado completo de Ataulfo y el principio del reinado de Walia. Prosigamos. En el año 416 después de Cristo, Walia dio inicio a su campaña militar para restaurar el poder imperial en Hispania, y su primer objetivo fueron los alanos. Antes quiero recordar que el rey de los alanos era Adax. Los visigodos partieron de Barcino e invadieron el territorio vecino, donde tuvo lugar una batalla en la que Walia salió victorioso. Pese a ello, no hay que subestimar a los alanos, pues eran un pueblo guerrero muy afamado, expertos en la caballería y curtidos en 1000 batallas. Bueno, el caso es que los alanos se vieron obligados a retroceder y ceder territorio a los visigodos. Parece ser que los alanos se veían con pocas posibilidades de vencer la guerra, por lo que se aliaron con los vándalos silingos, liderados por el rey Fredbal. Ambos pueblos unieron sus fuerzas en la Bética y se prepararon para combatir a los visigodos. Walia avanzó como una apisonadora y derrotó a la coalición. Desgraciadamente, no se sabe mucho de estas campañas. Qué raro, ¿eh? Bueno, ya estamos acostumbrados en el canal a que algunos pasajes estén muy mal documentados. El caso es que en el año 417 después de Cristo, la coalición de alanos y vándalos se retiró al extremo sur de Hispania, muy cerca del Peñón de Gibraltar, donde tuvo lugar la batalla decisiva de la campaña. El rey Adax murió en combate, mientras que Fredbal fue capturado, encadenado y enviado a Rávena para ser puesto a disposición de Honorio, el emperador de Occidente. Cuentan los cronistas de la época, tanto Idacio como San Isidoro, que la matanza a la que fueron sometidos los alanos y silingos fue bestial. Murieron tantos bárbaros que los supervivientes olvidaron sus reinos y huyeron a toda prisa hacia el reino de los vándalos asdingos, regido por Gunderico. Este rey, antes rey de los vándalos asdingos, adoptó el título de Rex Vandalorum et Alanorum, es decir, rey de los vándalos y los alanos. Tras esta campaña, el reino de los alanos y los vándalos silingos fue devuelto al Imperio Romano de Occidente.
Viendo lo rápido que las fuerzas visigodas habían derrotado a los alanos y vándalos, en el año 418 después de Cristo, Constancio decidió que los visigodos regresasen de Hispania. Constancio, que era el hombre fuerte de Occidente a las órdenes de Honorio, quería alejar a los visigodos de las ricas tierras de Hispania, para evitar que se les pudiese pasar por la cabeza quedarse ahí e independizarse del imperio. Los visigodos fueron enviados a la Aquitania II, donde se establecieron bajo el régimen de hospitalitas. Los visigodos tendrían tierras, entre comillas, propias, pero en realidad eran del imperio. Me explico. Las tierras de los visigodos pagaban una parte de sus impuestos al imperio y la otra al rey visigodo, de forma que los romanos no recibían todos los ingresos, pero tenían esas tierras seguras, pues digamos el titular seguía siendo el imperio. En base a este asentamiento, comenzó a germinar el reino godo de Tolosa, cuya capital, Tolosa, sería la actual Toulouse. Por fin los visigodos tenían sus propios dominios. Pero Walia no podría ver los frutos de su trabajo, pues murió poco después ese mismo año. El sucesor al trono visigodo fue Teodorico I, descrito como hombre de gran moderación, fuerza y moral. Vale, ahora vamos a pisar un poco el acelerador y tomar una visión más general de todo. En el año 420, del matrimonio entre Constancio y Gala Placidia, nació Valentiniano, el futuro emperador Valentiniano III. Sin embargo, Constancio no pudo ver crecer a su hijo, pues murió un año después. 3 años más tarde, en el 423 después de Cristo, murió el emperador Honorio, lo que dio pie a que un nuevo usurpador, Juan, se alzase en armas en Hispania. Pero este rebelde murió pronto ejecutado por las fuerzas imperiales. 2 años después, en el 425, llegó al trono Valentiniano III, a la par que un brillante general romano, Aexio, comenzó a destacarse en el ámbito militar. Pero mientras todo esto ocurría, en Hispania, la cosa no estaba tranquila. Y es que durante la década de los años 20, los vándalos de Gunderico atacaron a los suevos, y a punto estuvieron de aplastarlos. Pero los suevos fueron salvados gracias a la intervención de un ejército romano en su apoyo. Gunderico murió en el año 428 después de Cristo, y su sucesor, Genserico, decidió recuperar el viejo sueño godo de emigrar a África. Y al año siguiente, en el 429, los vándalos abandonaron Hispania y establecieron un reino en el norte de África. Como ya he dicho en vídeos anteriores, el Imperio Romano de Occidente era un barco que hacía aguas por todas partes, y los sucesivos emperadores y generales no hacían más que poner parches y retrasar lo inevitable. El caso es que era el momento de que todos los pueblos se aprovechasen de la debilidad del imperio para lograr más poder, de nuevo los visigodos. Este pueblo, ahora liderado por Teodorico I, llevó a cabo una serie de campañas durante la década de los 30 del siglo V después de Cristo. El rey visigodo comenzó algunas campañas de expansión que le llevaron a enfrentarse a los romanos liderados por Aexio. En el año 430 después de Cristo, los visigodos sufrieron una derrota en las cercanías de Arles y tardaron 6 años en recuperarse, pero lo hicieron. En el año 436, Teodorico I asedió y tomó Narbona, pero 2 años después fue derrotado de nuevo por Aexio. Al año siguiente, en el 439 después de Cristo, Teodorico I y Aexio acordaron la paz, una paz beneficiosa para los visigodos, pues habían logrado que los nuevos territorios conquistados fuesen respetados por el emperador. Los suevos, por su parte, que recordemos que eran los únicos bárbaros que quedaban en Hispania, no se quedaron de brazos cruzados. En el año 438 después de Cristo, los suevos, liderados por el rey Requila, lanzaron una campaña contra la Bética, logrando derrotar a los romanos que defendían la provincia. 2 años después, en el 440 después de Cristo, los suevos asediaron y tomaron Augusta Emérita, la actual Mérida, que si os acordáis, fue fundada durante las guerras asturcántabras,
las cuales puedes conocer dando clic al enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla. Un año después, en el 441, los suevos entraron en la capital de la Bética, Hispalis, actual Sevilla. Sin más tropas imperiales en la zona, su influencia se extendió por la cartaginense. Pero desde Rávena el emperador decidió atajar el expansionismo suevo. Envió un ejército apoyado por los visigodos de Teodorico I, pero lamentablemente para el imperio, este ejército fue derrotado, por lo que los suevos se encontraban virtualmente sin ningún tipo de oposición al otro lado de la frontera. En el año 448 d.C., Requila, el rey suevo, murió, y fue sucedido por Requiario, su hijo, quien intentó fortalecer el reino suevo mediante una alianza con los visigodos de Teodorico. Se acordó un matrimonio entre una hija de Teodorico y el propio Requiario. Los visigodos, por su parte, con vistas de fortalecer su reino visigodo de Tolosa, también intentaron formar una alianza con los vándalos de África, casando a la otra hija de Teodorico con el sucesor al trono vándalo. Sin embargo, aquí presenciamos un evento aterrador. El esposo cogió a la chica y le cortó la nariz y las orejas, y la devolvió al territorio visigodo, con la intención, según cronistas de la época, de privarla de su natural belleza. Obviamente, esta era una dura afrenta para el rey visigodo, como representante de su pueblo y como padre de la mujer mutilada. Pero el verdadero terror venía del este. El azote de Dios, como lo llaman algunos. El jinete que a su paso deja un rastro de desolación, pues donde el caballo de este hombre pisaba, no volvía a crecer la hierba. Un hombre que gobernaba con puño de hierro a sus jinetes de las estepas, que había asesinado a su hermano y se había hecho con el control total de su pueblo, los hunos. Su nombre, Atila. El Imperio Romano de Oriente pagaba tributos a los hunos de Atila para que estos no invadiesen sus fronteras, lo cual era humillante para un imperio que tantas tierras había conquistado y tantos enemigos había puesto de rodillas. Por su parte, Aezio, que recordemos era ahora un hombre poderoso en Occidente, mantenía una buena relación con los hunos, con la intención de mantenerlos alejados de sus fronteras. Sin embargo, la cosa pronto cambiaría. Vamos a asistir a un juego político de gran calibre. Marciano, emperador de Oriente, veía a los hunos como un peligro que en cualquier momento dejarían de cobrar tributos y preferirían saquear sus tierras, por lo que de alguna manera comenzó a hacerle ver a Atila que la Galia era un botín más apetecible que la propia Constantinopla. Vamos, que le echó el marrón al Imperio Romano de Occidente. Valentiniano III, emperador de Occidente, y su leal Aezio trataron de convencer a los hunos de que la Galia no era tan importante, que mejor se quedase donde estaba, a la par que tenían conversaciones con Teodorico I, rex de los visigodos, para garantizar su ayuda si los hunos finalmente decidían invadir el Imperio de Occidente. Obviamente, Teodorico I sabía que el primer objetivo de Atila sería Rávena, pero que si las huestes romanas caían, los visigodos serían los siguientes, por lo que Teodorico veía con buenos ojos la alianza con el Imperio Romano. Desde Cartago, el Rex Vandalorum et Alanorum Genserico intentaba convencer a Atila de que invadiese Occidente y eliminase así a los visigodos, acérrimos enemigos de los vándalos. Recordemos lo que ocurrió entre un hijo de Genserico y una hija de Teodorico I. Por su parte, Atila algo tenía que decir. Él tampoco veía con buenos ojos la alianza entre visigodos y romanos, y también tenía la intención de destruir a los primeros. El caso es que todos estos movimientos políticos y diplomáticos tuvieron lugar durante los años 449 y 450, con el objetivo de evitar un conflicto de grandes dimensiones. Sin embargo, las negociaciones para evitar la guerra fracasaron, y Atila cruzó con sus guerreros el Rin para devastar diversas ciudades galorromanas. Orleans, defendida por los alanos de San Gibano, decidió rendirse sin combatir, pero parece ser que no todas las fuerzas hunas estaban ahí, pues la aproximación del ejército visigodo hizo que Atila se retirase sin combatir. Aquí Atila consultó a sus adivinos, y estos le dijeron que uno de sus grandes enemigos moriría en batalla,
pero que esto no supondría la derrota del enemigo. Ya veremos si esta predicción se cumple o no. Las fuerzas de ambos bandos se fueron concentrando, Ezio trayendo a todos los soldados posibles del imperio, hasta que el 20 de junio del año 451 después de Cristo tuvo lugar el gran choque entre ambos bandos, un choque que sería recordado por toda la eternidad. Tuvo lugar la batalla de los campos cataláunicos. Vamos a analizar los ejércitos de cada bando. Por un lado tenemos al ejército romano. Romano porque estaba a las órdenes directas del emperador, y es que Sidonio, cronista de la época, lo llama una fuerza de auxiliares sin legionarios. Sin embargo, las tropas que Ezio había traído de Italia estaban formadas por la élite. Eran auxiliares palatinos y tenían un entrenamiento superior a las antiguas legiones de la República. Los romanos se posicionaron en el flanco izquierdo, apoyados por auxiliares francos, sármatas, burgundios y sajones. En el centro tenemos a las tropas alanas lideradas por el rey Sangibano, que recordemos es el que había rendido Orleans sin combatir, por lo que Ezio dudaba de que estos hombres mantuviesen sus posiciones durante toda la batalla. Su intención era que Atila pensase esto mismo y cargase con sus propios hombres al centro. La intención de Ezio sería realizar una pinza. Veremos si lo consigue. En el flanco derecho, finalmente tenemos a los visigodos, liderados por Teodorico I, acompañado de su sucesor, Turismundo. Por su parte, Atila tenía también un ejército de lo más variopinto. En el centro colocó a sus preciados hunos. A los gépidos los posicionó en el flanco derecho, para hacer frente a los romanos, mientras que a los ostrogodos los posicionó frente a los visigodos. Es curioso cómo dos pueblos, ostrogodos y visigodos, que habían invadido juntos el imperio y habían combatido juntos bajo el mando de Alarico, ahora se enfrentarían en batalla. En total tenemos a unos 40.000 hombres por el bando imperial y a unos 50.000 por el bando de Atila, y damas y caballeros, dieron comienzo los preliminares de la batalla. Las tropas visigodas se apoderaron de una pequeña colina que estaba en su flanco, lo que les daría una ligera ventaja en el combate. A las 2:30 de la tarde, Atila ordenó la carga de todo su ejército, y los gépidos, hunos y ostrogodos cargaron contra sus respectivos enemigos. Atacó a esta hora con la idea de, si la batalla no se decantaba a su favor, poder retirarse al cobijo de la noche. Los romanos, liderados por Ezio en el flanco izquierdo, se mantuvieron en todo momento en una posición defensiva, haciendo frente a los gépidos pero sin arriesgarse, con la intención de no perder hombres de forma estúpida. Los gépidos al principio se lanzaron como fieras, pero al poco también comenzaron a luchar de forma más precavida, por lo que las bajas en ese flanco fueron pocas. Y todo porque la batalla se decidiría en el centro y en el otro flanco. La idea de Ezio era que fuesen los visigodos y alanos los que soportasen todo el esfuerzo de la batalla, de forma que si vencían el combate, estuviesen suficientemente debilitados como para no poder rebelarse contra el imperio. Los ostrogodos impactaron contra los visigodos con furia, y esto lo recibieron en una formación de muro de escudos. Cabe destacar que todos los visigodos estaban desmontados, de forma que no fuesen un blanco fácil para los arqueros hunos. Los visigodos resistían arremetida tras arremetida ostrogoda, y lo estaban haciendo muy bien, ocasionando muchas bajas a los ostrogodos. Pero es cierto que los hombres de Teodorico I estaban también perdiendo hombres. La cosa es que el centro aguantaba, pero el centro no. Los guerreros alanos resistían las cargas de los jinetes hunos, que eran apoyados por sus arqueros montados. Sin embargo, los alanos, que habían empezado con una moral no muy alta, fueron retrocediendo poco a poco, lentamente, pero cada hora que pasaba, el centro de las fuerzas imperiales se alejaba del eje de la batalla. Llegó un punto en el que los hunos pudieron atacar a los visigodos por el flanco, y es aquí cuando Teodorico I montó sobre su corcel y arengó a sus guerreros a combatir. Pivotó ligeramente su línea para hacer frente a la nueva amenaza, pero una flecha lo alcanzó en el pecho, fulminándolo al instante. Por un momento, ambos bandos contuvieron el aliento. Atila y los ostrogodos, así como el propio Ezio, esperaban que los visigodos se batirían en retirada, pero nada más lejos de la realidad. En un gran alarde de iniciativa y sentido del deber,
Turismundo, sucesor de Teodorico I, se proclamó rex de los visigodos de forma inmediata y pidió a sus nuevos súbditos que vengasen a su padre y destruyesen a los enemigos de su pueblo. Y entonces los visigodos, con energías renovadas, pasaron de la defensiva a la ofensiva y cargaron contra los ostrogodos y los hunos, desordenando sus formaciones y penetrando entre sus líneas. Ante este nuevo ímpetu, los ostrogodos perdieron su afán por combatir y dieron media vuelta, huyendo del campo de batalla. Observando lo que ocurría, Aezio ordenó la carga de sus palatinos contra los gépidos, quienes ya apenas tenían ganas de combatir por una causa que parecía, en ese momento, condenada al fracaso. Los romanos combatieron contra el frente bárbaro hasta que los pusieron en fuga, permitiendo a Aezio poder pivotar a sus hombres y encarar el centro del campo de batalla. Lo mismo hicieron los visigodos. Un momento, ¿sabes en qué famosa batalla, también clave para Roma, tuvo lugar esta estrategia? ¿Un centro que retrocede y unos flancos que avanzan y envuelven? Déjamelo en los comentarios que siempre os estoy leyendo. Y recuerda que puedes unirte al Discord del canal, para poder estar al tanto de todo lo que ocurre en la Guardia Hispana. Bueno, continuemos. Atila, viendo que iba a estar a punto de ser rodeado, ordenó la retirada a su campamento, que no era más que un círculo de carros. Nada que ver con los campamentos romanos de marcha que años atrás construían las legiones romanas. Que, por cierto, si no sabes cómo eran estos campamentos, lo puedes hacer dando clic al enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla. Podríamos pensar que Atila estaba acabado y que las fuerzas imperiales rodearían sus posiciones y lo aplastarían. Pues no. Es cierto que las fuerzas imperiales decidieron rodear a los hunos y rendirlos por hambre, pero dejaron pasar las horas, dando tiempo a Aezio para realizar movimientos políticos. Mientras tanto, los visigodos aprovecharon el momento de paz para buscar el cadáver de su antiguo rey, Teodorico, pues en el fragor de la batalla no habían tenido tiempo de recuperar su cadáver. Turismundo quería venganza y trató de entablar combate en cuerpo a cuerpo con los hunos, pero Aezio convenció al nuevo rex visigodo de retirarse, alegando que sus hermanos podrían estar tramando hacerse con el trono visigodo aprovechando que Turismundo se encontraba lejos de casa. Los visigodos finalmente decidieron volver a Tolosa, pero Aezio en realidad lo que no quería era que los visigodos obtuviesen demasiado poder como para, tras caer Atila, alzarse contra Roma. Al fin y al cabo, Aezio sabía que debía haber un equilibrio entre los pueblos bárbaros para que ninguno se enfrentase directamente contra el imperio. Es por ello que Aezio también se retiró, permitiendo a Atila salvar la vida, eso sí, con un ejército muy mermado. Las fuerzas imperiales habían perdido cerca de 10.000 hombres, mientras que las tropas de Atila más de 15.000. Al año siguiente, en el 452 después de Cristo, Atila atacó el norte de Italia, sembrando el terror en ciudades como Milán y Pavía. Su objetivo final era tomar la ciudad de Roma, pero sus hombres comenzaron a sufrir las mismas penurias que las huestes de Alarico años atrás. Las tropas de las estepas comenzaron a tener hambre, y por si fuera poco, el Imperio de Oriente envió refuerzos para ayudar a Valentiniano a derrotar al azote de Dios. Atila desistió de su intento de tomar Roma, y comenzó a vagar por el norte de Italia. Intentó entrar en el territorio de los visigodos, pero Turismundo logró derrotarlos, por lo que los hunos tuvieron que retirarse de sus fronteras. En el año 453 después de Cristo, Atila se casó, lo cual podríamos decir que no tiene mayor importancia, pues ya tenía más esposas. Lo que ocurre es que en el banquete el rey huno comió y bebió en gran cantidad, y mientras dormía esa noche, Atila, el azote de Dios, murió a causa de una hemorragia nasal. Finalmente, el hombre que había obligado a ambos imperios a trabajar juntos, el hombre que parecía que iba a destruir Roma, había muerto en su lecho. ¿Os acordáis de la predicción que le dieron a Atila? Pues se cumplió. Un gran rival murió en el campo de batalla. Esto es Teodorico I, pero esto no hizo que los visigodos desapareciesen. De hecho, los visigodos eran más poderosos que nunca. Turismundo, aprovechando la ocasión, saqueó Arles, pero no pudo disfrutar de su reinado durante mucho tiempo, pues el mismo año en que murió Atila, el rex visigodo fue ejecutado por sus hermanos Teodorico y Frederico, siendo el primero el nuevo rex Gotorum.
Año 453 después de Cristo. 23 años para el final del Imperio de Occidente. Tic-tac. Teodorico II había sido educado según las costumbres romanas, por lo que su política exterior sería prorromana, es decir, intentaría acercar a visigodos y romanos. La ocasión para demostrar sus inclinaciones llegó poco después, y es que en el año 454 después de Cristo, Valentiniano III fue testigo de una revuelta bagauda. Sí, lo sé, es la primera vez que los nombro. Los bagaudas. Creo que es interesante analizarlos por separado, por lo que haré un vídeo específico sobre los bagaudas. Cuando esté publicado, pondré por aquí arriba el enlace. Bueno, y recuerda que si no has visto el anterior capítulo, el enfrentamiento entre Aecio y Teodorico contra Atila en los campos cataláunicos, puedes hacerlo rápidamente haciendo clic al enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla. Prosigamos. El emperador romano de Occidente se vio sobrepasado por la revuelta, sin soldados que enviar, por lo que solicitó a los visigodos que honrasen la alianza y fuesen a Hispania a sofocar la revuelta. Dicho y hecho. Teodorico II puso a la cabeza del ejército a Frederico, su hermano y compañero de complot para asesinar al anterior rey visigodo, y lo envió con una importante hueste a la península para enfrentarse a los rebeldes. Tal y como habían hecho años atrás bajo las órdenes de Walia, los visigodos lucharían ahora en Hispania defendiendo los intereses romanos. El enlace a ese capítulo lo tienes en la parte superior de la pantalla. No se conoce mucho de la campaña de Frederico, pero sí se sabe que los bagaudas no pudieron resistir el ataque visigodo, dada la superioridad militar que tenían los visigodos sobre los rebeldes. El caso es que la victoria fue total. Ese mismo año, hacia el final de la temporada de campañas, en el mes de septiembre, Aecio fue asesinado por su emperador, Valentiniano III. Ha pasado lo mismo que ocurrió con Estilicón y el emperador Honorio. El general era demasiado buen estratega y demasiado popular, lo que podría poner en un aprieto al emperador si el general aspirase al trono. Sin embargo, este remedio no le funcionó a Valentiniano III, pues pocos meses después, en marzo del año 455 después de Cristo, fue asesinado por dos soldados fieles a Ezio, mientras pasaba revista al ejército. Pero hay un problema en todo esto, y es que el emperador murió sin descendencia. De nuevo, el Imperio de Occidente se acercaba al abismo de lucha por el poder. El sucesor inmediato al trono fue Petronio Máximo. Se dice que los soldados habían sido sobornados por Máximo para realizar el regicidio, pero no está claro. Lo que sí es seguro es que Máximo sobornó a gran cantidad de personas para que lo apoyasen en su carrera al trono. Eso sí, el emperador de Oriente no reconoció a Máximo como emperador. Genserico, rey de los vándalos, cuyo reino, recordemos, está ahora en el norte de África, aprovechó la ocasión para sacar partido. Dijo que su tratado de paz era con Valentiniano, no con Roma, por lo que al morir el emperador podía atacar al imperio sin incumplir ningún pacto. Desembarcó en Italia y puso rumbo a Roma, donde se encontraba Máximo. Este rápidamente comprendió que no tenía suficientes hombres como para detener a los vándalos, por lo que decidió que él y toda la corte se retirarían. Sin embargo, la cosa se torció. El pánico cundió en la ciudad eterna, y mientras el emperador intentaba escapar, fue asesinado por sus súbditos, mutilado y arrojado al río, por lo que su reinado acabó pronto. El sucesor fue Avito, quien tenía excelentes relaciones con los visigodos. Pero antes de irme con Avito, cabe decir que los vándalos lograron tomar y saquear la ciudad de Roma, aunque la abandonaron poco después. Teodorico II apoyó al nuevo emperador, que fue coronado en un primer momento en Tolosa, capital de los dominios de los visigodos. Por fin, el pueblo visigodo había logrado que alguien muy proclive a sus intereses ocupase el verdadero trono del imperio. Al igual que los vándalos, los suevos pretendían aprovechar la inestabilidad política del imperio, y su rey, Requiario, no lo dudó. En el año 456 después de Cristo, Requiario invadió la Tarraconense, que siempre se había mantenido como una provincia leal al imperio. Avito también se vio incapaz de enviar un ejército a Hispania para defender su provincia, por lo que solicitó a Teodorico II que derrotase a los suevos. Teodorico comenzó a reunir a sus huestes,
pero mientras tanto intentó agotar la vía diplomática con los suevos. Pero esto no funcionó. De hecho, Requiario llegó a retar a Teodorico a combatir. Los visigodos cruzaron los Pirineos, y en octubre del año 456 después de Cristo tuvo lugar la batalla del río Órbigo, a 12 millas de Astorga, y la victoria fue total para los visigodos. Muchos suevos perdieron la vida en el lance, y otra buena parte fue hecha prisionera. Sin embargo, Requiario logró escapar junto a un grupo de fieles al interior de Gallaecia. Teodorico aprovechó la derrota sueva y decidió tomar territorio a los suevos. Los visigodos tomaron Braga, la capital del reino suevo, y fue saqueada por las tropas vencedoras. Requiario siguió huyendo, y cuando intentaba embarcar en Oporto, fue apresado y entregado a Teodorico. Finalmente, el rey suevo fue ejecutado. Pero pese a que ahora Teodorico podría haberse apoderado del reino suevo y haberlo destruido, decidió poner a un rey títere leal a los visigodos, a Agiulfo, el cual no era godo. Algunos suevos no aceptaron al nuevo rey y se declararon rebeldes, por lo que las campañas militares visigodas prosiguieron. Teodorico tomó Emérita Augusta, con la idea de que Agiulfo tuviese más fácil su reinado, pero esto apenas duró unos meses, pues pronto Agiulfo se volvió contra los visigodos. Y es que comenzó a gobernar de forma independiente y tiránica, lo que obligó a los visigodos a tomar cartas en el asunto. Pero entonces les llegaron noticias de Italia. Avito había sido depuesto del trono y sustituido, en el año 457 después de Cristo, por Mayoriano, quien no era favorable a los visigodos. Teodorico no reconoció al nuevo emperador y decidió regresar a la Galia por lo que pudiese pasar, pero dejó un ejército en Hispania para que combatiese a su hasta hace nada protegido Agiulfo, rey de los suevos. Los visigodos tomaron diversas ciudades importantes como Astorga y Parencia, las cuales fueron saqueadas tras la conquista. Finalmente, lograron derrotar y ejecutar a Agiulfo. El reino suevo no aguantó la presión política e implosionó. Se dividió en dos reinos, el del norte y el del sur, con los reyes Framtano y Madrás respectivamente. El apoyo a Framtano era escaso, por lo que murió asesinado a mediados del 458 después de Cristo, habiendo reinado menos de un año. Madrás decidió saquear Lusitania y a continuación saqueó el reino suevo del norte, digamos como venganza por haber apoyado en un principio a Framtano. Pero es que tras la muerte de Framtano, otro sector de los suevos eligió rey a un tal Remismundo, el cual iba un poco a su aire, saqueando territorios que no le fuesen leales. En un principio era el rey del reino del norte, pero la historia de este monarca es un poco borrosa. Por su parte, Madrás comenzó a asesinar a sus propios familiares por miedo a que estos usurpasen su trono. Los visigodos, por su parte, lanzaron otra campaña y tomaron Hispalis, pues Teodorico ya no temía un ataque romano a sus territorios en la Galia, dado lo debilitado que estaba el imperio. La intención era arrinconar a los suevos en Lusitania y Gallaecia, eliminando todo resquicio suevo en la Bética. Al año siguiente, en el 459 después de Cristo, Teodorico II reconoció la legitimidad del emperador Mayoriano, y ambos enviaron un ejército conjunto a territorio lusitano, donde tomaron Santarém. La idea era la misma que previamente con la Bética, seguir arrinconando a los suevos en una esquina de la península, para evitar sus saqueos y pillajes en territorio romano. De alguna forma, los suevos, romanos y visigodos alcanzaron un débil acuerdo de paz, lo que permitió a Mayoriano invadir África. Sin embargo, la invasión salió fatal, pues los vándalos de Genserico se alzaron con la victoria. El problema de Mayoriano no era ser derrotado como tal, pues cualquiera puede serlo. Su problema era ser derrotado justo en ese momento de la historia, con la increíble inestabilidad política que imperaba en Rávena. De hecho, a su regreso a Italia, Mayoriano fue asesinado y sucedido por Livio Severo. En el año 460 después de Cristo, Madrás también fue asesinado por su pueblo, en este caso los suevos, y fue sucedido por Frumario, el cual inmediatamente entró en conflicto con Remismundo por el control total del pueblo suevo. 2 años después, los visigodos recibieron como regalo la ciudad de Narbona, con lo que consiguieron acceso directo al mar Mediterráneo. De nuevo, 2 años después, en el 464 después de Cristo, los visigodos decidieron apoyar a Remismundo en su ambición a gobernar sobre todo los suevos.
Teodorico II envió un ejército visigodo a Hispania, junto a los fieles de Remismundo, y lograron derrotar a Frumario, unificando de nuevo los dos reinos suevos en uno solo. Cabe destacar que Remismundo se llevaba genial con Teodorico, por lo que no parecía que fuese a ocurrir como con Agilulfo años atrás. Pero Teodorico no podría disfrutar de la nueva paz, pues en el año 465 después de Cristo fue asesinado por uno de sus hermanos, Eurico, el cual ascendió al trono visigodo. Con este rey, el reino visigodo lograría su independencia del Imperio Romano. Año 465 después de Cristo. 11 años para la caída del Imperio Romano de Occidente. Tic tac. Año 465 a.C. El rey visigodo Teodorico II acaba de ser asesinado por su hermano, Eurico, y este último asumió el trono y la misión de liderar a su pueblo a la victoria. Veremos que el nuevo rey era muy hábil en el arte de la diplomacia. ¿Os acordáis de quién estaba en el trono imperial? Livio Severo. Pero digamos que nadie lo quería y solo pudo reinar realmente en la península itálica. De hecho, murió. Por causas naturales, aunque también está la teoría de que fue envenenado por Ricimero, un hombre muy poderoso. Aquí se abre un periodo de inestabilidad en el que hubo negociaciones entre las legiones y el emperador oriental León I para escoger al emperador de Occidente. Este interregno duró hasta abril del año 467, momento en el que León I nombró emperador al general Antemio. El nuevo emperador se presentó en Italia con un gran ejército, apoyado por las legiones orientales, y tras lograr el respaldo de Ricimero, al que antes mencioné, se consiguió acabar con este periodo inestable. El Imperio Romano de Occidente volvía a estar liderado con puño de hierro, y lucharía por recuperar sus territorios perdidos. Y es que era el momento de reconquistar el granero imperial, ubicado en el norte de África, donde se encontraban Genserico y su reino vándalo. Era imprescindible destruir al reino vándalo para lograr cierta paz en el Mediterráneo, de forma que el comercio pudiese volver a fluir y los alimentos no fuesen un problema en Italia. El Imperio de Oriente y de Occidente organizaron un gran ejército liderado por Basilisco, cuñado de León I, y en el año 468 desembarcaron en el reino vándalo. Hubo diversas escaramuzas que resultaron en victorias romanas, pero Genserico supo jugar muy bien sus cartas. Cuando la flota romana se encontraba frente a Cartago, la atacó con barcos en llamas, lo que diezmó la armada romana y devolvió el control de las aguas a los vándalos. Tras conocer este hecho, el Imperio de Oriente firmó la paz con los vándalos y se salió de la guerra, dejando a Antemio solo frente a los vándalos. Claro, sin barcos no había forma de abastecer al ejército y de garantizar una mínima probabilidad de llevar a cabo una campaña exitosa en África. Abatido, Antemio tuvo que firmar la paz con Genserico y regresar a Italia. Eurico, por su parte, no dudó en aprovechar este contratiempo romano y decidió lanzar una campaña de expansión por la Galia. Su objetivo, que todo lo comprendido entre el Loira y el Mediterráneo fuese visigodo. Estas ansias expansionistas lo llevaron a enfrentarse a Riotimo, líder bretón aliado de los romanos. En el verano del año 469 tuvo lugar el enfrentamiento entre Riotimo y Eurico, donde los visigodos se alzaron vencedores tras causar una gran cantidad de bajas al enemigo. Quiero remarcar que una cosa es vencer batallas y conquistar ciudades y otra muy distinta es lograr gobernar un territorio y a su población. Eurico no tuvo ningún problema, pues la aristocracia galorromana hacía tiempo que se había distanciado de Rámena, pues no querían volver a un gobierno centralizado, sino que querían mantener cierto grado de independencia. Esto, sumado a que el Imperio Romano se dirigía al abismo, inclinó la balanza en favor de los visigodos. Pero los suevos también querían aprovechar esta debilidad y decidieron lanzar campañas expansionistas desde sus territorios en el oeste de Hispania. Tomaron Lisboa y prosiguieron avanzando hacia el sur y hacia el este, con la intención de anexionarse nuevos territorios. Sin embargo,
Eurico ya estaba preparándose para un escenario post-romano, es decir, para el momento en el que Roma finalmente desapareciese. Decidió que los suevos debían seguir recluidos en Gallaecia, y para ello ordenó que las tropas estacionadas en Hispania frenasen el avance suevo. Logró sus objetivos, y en el año 470 después de Cristo estableció una frontera militarizada, es decir, con puestos fortificados y grupos de tropas armadas protegiendo los límites de ambos reinos. Todo esto se hizo sin el permiso del emperador romano de Occidente, pese a que, teóricamente, Hispania seguía siendo romana. La cosa es que oficialmente así era, pero en la práctica eran los visigodos quienes hacían y deshacían a su antojo por toda la península. Me resisto a poner Hispania como visigoda por ahora, hasta que, como veremos dentro de poco, la aristocracia apoye a Eurico. ¿Te está gustando el vídeo? Si es así, recuerda que puedes suscribirte al canal para apoyar este proyecto y no perderte ningún vídeo. Y de paso, te recuerdo que puedes hacerte senador de la Guardia Hispana, haciéndote mecenas del canal mediante la página de Patreon, cuyo enlace encontrarás en la descripción del vídeo. Yo y la Guardia al completo te lo agradecemos. Volvamos ahora a la Galia. A Antemio no le había hecho ni pizca de gracia que los visigodos se hubiesen expandido tanto por territorio romano, por lo que en el año 471 envió un ejército, liderado por su hijo Antemiolo, para expulsar a los bárbaros de las cercanías de Arles y frenarlos en el Ródano. Pero la cosa no fue nada bien, y los romanos sufrieron una contundente derrota. De hecho, en el año 472, los visigodos establecieron su frontera sur más allá del Ródano, tomando las ciudades de Arles y Marsella. Este mismo año, Antemio murió por, de nuevo, un alzamiento de Ricimero. Sin embargo, este sería el último, pues Ricimero murió poco después. Ascendió al trono Olibrio, que apenas reinó, pues también murió este mismo año. Un nuevo emperador, Glicerio, intentaría enderezar el rumbo del imperio, pero ya nada de eso le importaba a Eurico. Y es que los visigodos lanzaron una campaña en Hispania para asegurarse, por una parte, el control de las grandes urbes y de todos los enclaves militares, y por otro, para congraciarse con la aristocracia para poder así gobernarlos en un futuro. Mandó un ejército a tomar Caesar Augusta y Pompaelo, mientras que el otro ejército tomaría Tarraco y la costa mediterránea de la Tarraconense. Para ganarse al pueblo, los visigodos integraron en sus huestes a Vicencio, Dux Hispaniarum, es decir, representante militar de Rávena en Hispania. Gracias a esta campaña, los visigodos ahora sí que sí tenían el control total de toda la península, a excepción de los suevos a los que tenían recluidos en la zona de la actual Galicia, bueno, y de los cántabros y vascones situados en el norte. En el año 474, el emperador romano Glicerio de nuevo perdió el trono, en favor ahora de Julio Nepote, alguien que intentó congraciarse con los visigodos para que dejasen de lado sus ansias expansionistas y le diesen tiempo de reconstruir sus fuerzas. El caso es que Julio Nepote y Eurico tuvieron unas muy buenas relaciones, llegando el emperador a reconocer los territorios conquistados por los visigodos. Pero lamentablemente para ambos, estas buenas relaciones duraron poco. Y es que un general romano, Orestes, reunió a sus fieles y partió de Roma al mando de un ejército dirección a Rávena, con la intención de deponer al emperador. Julio Nepote, al enterarse de la maniobra, abandonó la ciudad y huyó a Dalmacia, dejando el trono libre. Orestes, en vez de ocupar el trono para sí mismo, colocó el 31 de octubre del año 475 a su hijo Rómulo Augusto en el trono con tan solo 14 años de edad. Al ser tan joven y tener las riendas de un imperio tan mal herido, se le llamaba Rómulo Augustulus, que significa algo así como Rómulo el pequeño Augusto. Sin embargo, hay un problema, y es que para León I, emperador de Oriente, el verdadero emperador seguía siendo Julio Nepote, por lo que no ayudaría a Rómulo si algo le ocurría. Y en efecto, así fue. Tan solo 10 meses después de que Rómulo fuese nombrado emperador por su padre, el 23 de agosto del año 476 después de Cristo, Odoacro,
al frente de diversas tribus germanas, tomó Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente, fundado en el año 753 a.C. como una pequeña monarquía, que se había extendido poco a poco, que se había convertido en república, que se había enfrentado a aterradores enemigos, que se había convertido en imperio, que se había desangrado por guerras civiles, que había expandido sus fronteras hasta límites inimaginables para la época, había llegado a su fin. Orestes fue ejecutado, y Rómulo, bueno, Rómulo tiene algo de leyenda detrás. No esperaba menos, pues es el último emperador de Roma. Una teoría, que es la más fundamentada y la que probablemente sea la acertada, dice que Rómulo fue enviado a una gran fortaleza en Campania, cerca de Nápoles. Allí viviría con una pequeña pensión y haría vida normal hasta el fin de sus días. El mapa de Europa quedaría como se muestra en pantalla, más o menos. Si os fijáis, al norte de los visigodos hay un reino llamado el Reino de Siagrio. Este reino puede ser visto como el último reducto del Imperio Romano de Occidente. Y es que este reino apareció cuando Egido, Magister Militum de las provincias galas, se negó a aceptar la autoridad de Livio Severo, que recordemos había acabado con el emperador Mayoriano. Ahora volvamos con los visigodos. Los ciudadanos que se encontraban en los dominios visigodos poco a poco fueron aceptando la nueva realidad, que Roma había desaparecido y que Eurico era el nuevo señor. Curiosamente, la integración entre romanos y visigodos fue bastante buena. Eurico incluía en su corte a los romanos con capacidad administrativa, lo que hacía ver al pueblo que la intención visigoda no era someterlos, sino que ambos pueblos conviviesen y trabajasen juntos. La corte visigoda de Eurico fue poco a poco creciendo, ganando importancia y estableciendo las bases de las futuras cortes medievales que tendría el reino visigodo. Tolosa era un hervidero, recibiendo embajadores de diversos pueblos con un comercio que aumentaba progresivamente y una prosperidad que volvía a sus calles. Pero Eurico no viviría mucho más. En el año 484, el rey visigodo murió por causas naturales, tras 19 años en el trono de su pueblo. El sucesor al trono visigodo fue el hijo de Eurico, Alarico II, siendo el primer visigodo en heredar un reino tan extenso. Finalmente se ha cumplido el sueño de Alarico I de conseguir para su pueblo un reino independiente. Pero todo lo bueno tiene un final. El reino visigodo de Tolosa, liderado por Alarico II, se vería brutalmente atacado por un pueblo que ansiaba sus tierras, los francos.